Dios les bendiga, hermanos. Un gusto saludarles esta tarde o este día, más bien, en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos para el hermano Cristian Cera, supervisor del distrito y pastor de la iglesia aquí en Surdís. Saludos para su esposa, hermana Liliana. Un gusto poder saludarle, al igual que a sus hijos, sus dos hijas y su niño. Saludos para el hermano Sammy Pérez, como para su esposa. Y también permítame saludar a toda la congregación en el barrio Evaristo Surdís, Barranquilla. Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus hogares a través de este medio, de poder saludarles y de poder compartir la preciosa y poderosa palabra de Dios. Estamos en Semana de la Familia y qué bueno, hermano, este tema muy importante. Dios en mi hogar. Y vamos a hablar hoy acerca de esto que es importante, la importancia de tener a Dios en el hogar, y vamos a referirnos a la armonía, fuente de bendición para mi familia. Oramos primeramente, invitemos al Señor que Él nos dirija, que nos guíe y que su palabra nos edifique. Amado Señor Jesucristo, Santísimo Dios, te adoramos y te honramos y te damos gracias por la oportunidad que nos das, oh Dios eterno, de estar en tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo, por haberte revelado en nuestros corazones. Hoy quiero predicar tu palabra y hacerlo bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Permítame compartir lo que me has dado, Señor, para edificación de tu pueblo y bendición. Y permítame hacerlo, Señor Jesús, con temor y reverencia. Y da a tu pueblo el corazón entendido para que también vea tu gloria y sean testigos de la grandeza de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra del Señor vamos a leer en esta hora, vamos a leer Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Estaba buscando un poquito acerca de esto de la armonía, y quiero decirle que esto es una gran bendición. Y dice el diccionario acerca de la armonía, define como equilibrio y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. También define como relación de paz, de concordia, de acuerdo y entendimiento entre dos o más personas. Y la verdad es que nosotros, esto es muy importante porque estamos viviendo una época de crisis dentro del seno de la relación conyugal y de la relación familiar. Nosotros los humanos fuimos creados a imagen de Dios. De toda la creación, los únicos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios somos nosotros los humanos. Pero también es importante que el Señor compara la relación que tiene Dios con su pueblo, con su iglesia. Él la compara a una relación conyugal. Primero una relación de noviazgo entre Cristo y la iglesia, donde la iglesia es la novia, el Señor Jesucristo es el futuro esposo, y la iglesia se prepara como novia bien ataviada para las bodas del Cordero, que es la fiesta que habrá en los cielos, una vez que el Señor venga y levante la iglesia de aquí, de esta tierra. Entonces, bueno es saber que dado que nosotros somos imagen de Dios, y dado que el matrimonio es prototipo de lo que el Señor muestra entre la relación de Cristo y la iglesia, el enemigo de Dios, que es el diablo, de hecho se enfoca entonces sobre todo aquello que tiene la gloria de Dios o la imagen de Dios. El diablo no se encargó de perseguir a los animales, no, ni a ningún otro objeto de la creación, sino al hombre. ¿Por qué? Porque en el hombre él ve la imagen de Dios. Dios que lo expulsó, echó de su gloria, de su presencia al diablo y todo su séquito de demonios o de ángeles caídos que ya entonces fueron a pasar demonios. También
Entonces por eso su ira o su venganza, la del diablo, es hacia el ser humano. Y el propósito es destruirlo y destruir o distorsionar tanto la imagen del hombre como la imagen de lo que Dios ha establecido. El matrimonio no es invento de ninguna sociedad. El matrimonio es creación de Dios. La primera pareja, el Señor hizo una ceremonia en Adán y de Adán sacó una hermosa mujer llamada Eva, a la cual el Señor se la dio por esposa y le dijo: procread, tened hijos, llenad la tierra. Así que esta hermosa mujer que Dios le dio a Adán empezó a tener hijos y empezó toda esta descendencia que hoy somos un poco más de 7.300 de millones de personas en este momento. Ahora, de hecho, así como el diablo se ensaña contra el hombre, también se ensaña contra lo establecido por Dios. Y una de las instituciones, la primera institución establecida por Dios, es el matrimonio. Y la base de la sociedad es la familia. Hoy, lamentablemente, muchas familias están pasando por momentos muy duros y críticos, muy difíciles. Es común la separación, es común el divorcio. En otros hogares hay violencia intrafamiliar, hay distanciamiento entre esposos, hay distanciamiento en la relación padre-hijos. Eh, en fin, lo que uno mira es que algo se ha roto y lo que se ha perdido es la armonía, el entendimiento, el acuerdo, la comunión en el poder vivir juntos. Hay una promesa que está aquí establecida. Siempre yo me acuerdo y creo que todos hemos vivido así desde que nos enamoramos y escogimos la mujer, los varones o la mujer, el varón que Dios le dio por marido y salimos a vivir para establecer una familia. Nadie estaba planeando el fracaso. No estaba eso dentro de nuestros planes. La separación, el divorcio, el maltrato, la violencia, el abandono, eso no estaba en el propósito. Ni Dios nos diseñó para eso. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que está pasando dentro del seno de la familia? ¿Qué es lo que pasa cuando se mete todas estas cosas? Con todo respeto, quien se ha metido es el diablo. ¿Y cuál es el propósito del diablo? Romper la comunión, la comunicación, el acuerdo, el entendimiento, romper la concordia, la relación de paz y de amor, porque sabe que si esta relación se rompe, el hombre entonces, en vez de mejorar, empeorará, porque la fuente de bendición está en el vivir en armonía. Quiere decir que si no hay armonía, no hay bendición. Entonces vendrá pobreza, vendrá ruina, vendrá sufrimiento, vendrá dolor, viene un atraso en el desarrollo de la familia. Y esto es lo que está sucediendo lamentablemente en nuestro medio. Pero hoy estamos aquí en el nombre del Señor Jesucristo para decirle a usted que Dios sí tiene propósitos con su familia y Dios nos quiere ayudar a todos. De hecho, el Señor muestra en este pasaje que Él está muy interesado en que haya armonía en la relación en la familia. Hay armonía en la relación entre esposo y esposa, hay armonía en la relación entre padre e hijos, hay armonía en la relación entre hermanos y hay en la relación entre suegro y yerno o nuera suegra o suegro. O sea, que haya armonía. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que haya acuerdo, que puedan vivir en paz y si viven en paz, entonces tendrán bendición, tendrán prosperidad, tendrán riqueza, tendrán un avance significativo y sabrán que es delicioso, que es agradable, que es algo maravilloso y que causa mucho placer el poder vivir en armonía. Entonces el primer enemigo que tenemos que combatir es al diablo. De hecho, como Dios es el ideador de la familia y es quien está interesado en que el hogar, la familia se sostenga, se mantenga, Dios no está de acuerdo ni con el divorcio, ni la separación, ni el abandono, ni el maltrato, ni la violencia. No, Dios no quiere que se destruya la familia. Dios lo que quiere es que sean prosperados y bendecidos. Entonces lo primero que tenemos nosotros es que evaluar cómo estamos viviendo nosotros. Los seres humanos tenemos de hecho una circunstancia que es bueno que la sepamos.
Donde están dos o más personas, hay más posibilidades de conflicto. Usted ve dos niños que juegan dentro de una misma cuna y tienen un solo juguete y ellos pelean el juguete y son niños. Pero llega un momento en que el uno llora, el otro queda el juguete, bueno, uno va y los aconseja, pero llega un momento en que se adaptan a vivir los dos con el solo juguete. Pues eso es lo que nosotros tenemos que aprender, cómo vivir. Y para esto, entonces nos toca a nosotros los humanos, al esposo, a la esposa, a los hijos y a las personas con las que convivimos, ser conscientes de esta situación y saber que si queremos prosperar, si queremos que nos vaya bien, si queremos tener buena salud, si queremos ser enriquecidos, si queremos nosotros avanzar en la vida, entonces esto depende en gran parte de nosotros y nos toca a nosotros poner de nuestra parte un poco, pensar un poco, razonar, poner de nuestra parte, tener actitudes diferentes para que nosotros podamos ver la bendición de Dios en nuestras casas. Ahora, así como el diablo se mete para que en una pareja, que en donde se inicia una familia, que es en una pareja, que se enamoran, que se aman, que se desean, que se quieren y que deciden ir a vivir juntos. De pronto uno mira que ellos, ¿qué pasó? Empiezan una serie de conflictos, de dificultades, de malentendimientos. ¿Qué es lo que sucedió? Empezó a meterse el diablo. Y la única forma de sacar el diablo es meter a Jesucristo dentro de nuestro hogar. Entonces, la primera necesidad o el primer punto para lograr el éxito y tener la bendición, tener la riqueza, es que Dios forme parte de nuestro hogar, que Él sea el invitado silencioso allí en nuestra casa, que nosotros le demos una importancia a la presencia de Dios en nuestra casa, que nosotros le demos al Señor el lugar que Él quiere ocupar o que Él estableció para ocupar. Y cuando Él ocupa ese lugar, entonces empiezan a suceder una serie de cambios y de acontecimientos que el Señor nos va a orientar para que nosotros recibamos la prosperidad. Dios es la fuente de bendición. No hay otra fuente de bendición. No dependemos de lotería ni dependemos de suerte. Los cristianos no vivimos de eso. La Escritura nos dice a nosotros que la heredad que nosotros tenemos es hermosa y la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Así que lo que necesita uno es la bendición de Dios. Es tan importante la bendición de Dios que uno puede tener dinero y tener dinero sin tener bendición es vivir aburrido, es vivir sin paz, es vivir angustiado, es vivir atribulado. Porque algunos piensan que el dinero es la solución a los problemas. Hay ricos que se suicidan y hay otros que tienen de todo, más viven amargados, viven entristecidos, viven sin paz interior, viven desconfiados y viven en conflicto. Entonces no disfrutan lo que tienen. ¿Me entiende? Y hay pobres que de pronto no tienen todas las riquezas, pero tienen la bendición de Dios y entonces tienen buena salud, tienen paz, tienen tranquilidad, tienen gozo, satisfacción, alegría y también son prosperados en lo económico y en todo lo que emprendan. Son prosperados, prosperan en su trabajo, prosperan en su economía, prosperan en su vivienda, prosperan en lo que emprendan. ¿Pero por qué? Porque es que todo depende del lugar que el Señor ocupe, primeramente en nuestras vidas y también en nuestras casas. Y de eso queremos hablar hoy. Amén. Miren, lo primero que hay que invitar es a Dios. La Biblia dice, Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él. ¿Y cómo invito yo a Dios a mi casa? La primera casa que hay que invitar a Dios es a la mía, a la personal, cuando uno acepta a Jesucristo como Salvador. Señor, entrego mi vida, mi alma, mi corazón a ti y reconozco que te he ofendido, que he sido un pecador, me arrepiento, perdone mis pecados, ayúdeme, Señor. Esa es la primera decisión. El Señor Jesús dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y los que hemos recibido al Señor Jesucristo, la Biblia dice, más a los que le recibieron a Jesucristo,
a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que desde ese momento empezamos a ser hijos de Dios y Él nuestro Padre. Ahora, como somos hijos de Dios y Él todo lo tiene y todo lo puede, lo primero que Dios quiere es ayudarnos. Entonces nos toca a nosotros ahora dejar que el Señor sea el que nos ayude. Pero cada uno tenemos un temperamento, cada uno de nosotros tenemos una forma de vivir y también tenemos un carácter. Por favor, no confunda carácter con mal genio o con mala educación, ¿me entiende? Eso forma parte del temperamento. Hay unos que son explosivos, hay unos que son melancólicos, otros son muy expresivos, sanguíneos, eso, y otros súper, ¿cómo es que? Eh, bueno, son muy dinámicos en todo. Pero hay algo que uno tiene que aprender en la vida y es el dominio propio. Uno no puede dejarse llevar del temperamento. Primero, cada hombre asume las consecuencias de las decisiones que toma. Por ejemplo, a uno a veces le da rabia, eso forma parte de las emociones, forma parte de la vida, así nos hizo Dios. El Señor Jesús se disgustó. La Biblia dice que el Señor un día llegó al templo y encontró que el templo lo habían convertido en un mercado y se disgustó. Y con un látigo echó afuera a los vendedores y volteó las mesas de los que estaban ahí vendiendo y dijo, no, esta es mi casa y mi casa es casa de oración. Y ustedes han hecho cueva de ladrones y mercado. No, eso no es así. Entonces, pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? Que en el dominio propio que cada uno tenemos primero que pedirle a Dios que nos dé dominio propio, pero el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Eso solo lo da Dios. Hay algo que hace el diablo que ciega a las personas y en medio de un momento de rabia, ¿cuántos no han cometido una locura? Un acto de violencia exagerada y de pronto han llegado a matar a la persona que dice que quería, que amaba, con la que decidió un día compartir la vida. En un acto ciego de ira descomedida, hizo una locura y entonces le espera la cárcel. Sale primero huyendo a esconderse, pierde la tranquilidad, pierde la paz y va a la cárcel. Y en la cárcel, ¿cuántos están allá arrepentidos porque tomaron una decisión en que, cegados por la ira, el diablo los llevó a eso? Eso es lo que quiere el diablo. Pero Dios tiene otro propósito. El propósito de Dios es bendecir, el propósito de Dios es guardar, el propósito de Dios es prosperar, es enriquecer, es que vivamos, seamos felices, es que el propósito de Dios es que tengamos estabilidad, que nuestros hijos crezcan en hogares estables. Por eso se necesita la presencia de Dios en nuestras casas. Cuando yo era un niño había un programa en televisión. ¿Se acuerdan? Los mayores, la familia Ingalls. La familia Ingalls era una familia como de aquella época de cuando empezaron los colonos a invadir los terrenos en Estados Unidos. Pero había una familia que tenía estas características, que qué bueno es que las recuperemos. Siempre estaban juntos, donde la mamá era laboriosa y el papá era un trabajador, pero se reunían por las tardes alrededor de la chimenea porque, bueno, había frío, ahí se calentaban, pero ahí dialogaban, ahí también compartían el alimento, allí también había algo importante, iban a la iglesia y también al mismo tiempo que comían juntos, oraban, dando gracias a Dios y invitando a Dios a sus casas y hacían algo que se llama el altar familiar, donde se reunía papá, mamá y los hijos un ratico a leer la Biblia y a orar. Pero ¿sabe? Eso hoy lo hemos desplazado. Muchos lo han desplazado por los programas de televisión, por el entretenimiento, por la novela, las noticias, el partido, y otros por el celular, por el WhatsApp, que está destruyendo muchos hogares y se ha perdido la comunicación y luego se pierde la comunicación, también se pierde el respeto y entonces el diablo se le mete y los destruye.
Pero aquí estamos hoy para invitar a Dios a nuestras casas. Hay poder en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, te invitamos a nuestras casas. Dígalo, dígalo. Señor Jesús, te invito a mi casa. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para lograr tener armonía? Porque si la armonía es la fuente de bendición, qué importante es esto. Mire, usted ha visto tal vez algunos concursos de televisión de estos programas en que invitan a personas y las encierran en una casa para que allí encerrados compartan durante algunos meses y van eliminando al que se va portando mal. Ya, le dicen, hay un premio de no sé cuántos millones y empiezan a eliminar, de pronto porque hay competencias, pero también, pero si quieren salir adelante, aunque haya varios equipos que están encerrados en la casa, los equipos que triunfan son equipos que se ponen de acuerdo, son equipos en los que hay armonía, son equipos en los que ellos funcionan como un equipo en donde todos son importantes. Hemos visto los que les gusta el fútbol, por ejemplo. Hace unos años en un campeonato mundial, en el pasado campeonato mundial, Argentina era uno de los que tenía los mejores jugadores del mundo. Mirándolos uno por uno, un arquero excepcional, de los mejores del mundo, el mejor jugador del mundo, el número 10, y tenían jugadores buenos en la delantera, muy buenos defensas, pero quedó eliminado en el mundial. ¿Por qué quedó eliminado? ¿Por qué no alcanzó a ser campeón? ¿Por qué no alcanzó ni siquiera lo que alcanzó la selección Colombia? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces uno se pregunta por qué. Y después salen las evaluaciones. No, el uno no le hablaba al otro, el otro se peleaba con el otro, el uno le tiró la puerta al otro, el otro no comían juntos, pidió que lo cambiaran de habitación. Entonces, toda esa discordia, todo ese conflicto, toda esa problemática interna que a veces es por orgullo, a veces es por altivez, a veces es por soberbia, a veces es por mal temperamento, mal dominio propio, y a veces por no saber comunicarse y no saber enfrentar las situaciones, les trajo el fracaso. Ahora pensemos en nuestra familia. El tesoro real que uno tiene es la familia. Yo he predicado en algunas cárceles y veo que los únicos que visitan a los que están ahí son los familiares. Los padres, los hermanos, la familia y uno que otro amigo de vez en cuando. Pero la familia está ahí. Que con la familia hay un vínculo ineludible, permanente. Y uno se da cuenta entonces, que para funcionar bien, el equipo tiene que estar de acuerdo. Y este es un equipo conformado por papá, mamá, hijos. 1, 2 o 3 hijos. Qué bonito el equipo cuando empieza y van marchando bien. Pero de pronto empieza a meterse el diablo y le sale una mujer a coquetearle al varón de la casa para tratar de destruir. Y él piensa, el hombre de pecado piensa que es una oportunidad, es una trampa del diablo para acabar con el propósito de Dios, que era enriquecerte, que es bendecirte. O un hombre a la mujer. Pero qué bueno cuando ese vínculo es tan estrecho, ese vínculo de amor es tan bueno, que hay amor, hay respeto, hay comprensión, hay comunicación. Y cuando el hombre sabe discernir que lo que tiene ahí no es una oportunidad porque él sea muy bello, no, ni porque tenga de pronto, es una trampa del diablo. Pero cuando él vence esta trampa, Dios empieza a prosperarlo y el vínculo es fuerte. Qué bueno cuando los hijos empiezan a crecer bajo la educación, y parte de la educación no es solamente enseñarle matemáticas, geografía, ciencias, sino también enseñarle la palabra de Dios. Qué bueno cuando la familia se reúne y entonces allí sacan 10 minuticos en que se apague el televisor y toman y dicen, vamos a leer un salmo, vamos a leer una porción bíblica, y se agarran de la mano y vamos a orar, y de pronto la esposa ora por el esposo: Señor, bendice a mi esposo, guárdalo, ayúdalo, dale buena salud. Y el esposo ora por la esposa: Señor, mi esposa, ayúdala, Señor Jesucristo, protégela,
danos la oportunidad de salir adelante, supla nuestras necesidades y le decimos queremos tener la casa propia, Señor, ayúdanos a crecer en el negocio y los hijos, Señor, bendice estos hijos, guárdalos, Señor, dale sabiduría, ayúdalos a progresar en sus estudios y entonces en medio de todo eso que es sencillito, que uno lo que le dedica es 10 o 15 minutos, empieza a caer la fuente de bendición desde el cielo y la orientación de la palabra de Dios, que es la que va a hacer que nosotros vivamos armonía, amén, en armonía. Pero esto se logra cuando nosotros deponemos de nosotros, quitamos de nosotros algunas de nuestras aptitudes malas que nos hacen daño. Cuando podemos dominar el mal genio porque algo nos disgustó, entonces uno le puede decir, amor, me hace un favor, paremos, charlemos un momentico, hay algo que no me gusta. Y entonces puede escuchar a la otra persona. Cuando uno cierra el oído al chisme, porque el chisme destruye. Cuando se cierra el oído al cuento y se cierra el oído definitivamente al diablo y se invita tanto al corazón como al hogar a Dios, hermano, el Espíritu Santo toma posesión para bendecir. Porque aquí dice, cuán bueno y cuán delicioso es vivir, no es visitar, no es de momento, no dice, cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén un ratico o unos cuantos días en armonía, no, vivir, habitar, permanecer en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. En todos los años que tengo sirviendo al Señor, y en toda la vida que he desarrollado dentro de la iglesia, yo he visto a Dios bendecir maravillosamente a familias muy pobres. Ahora, no es que los bendice así que de un día para otro llegó todo un mundo de riqueza. No, uno se vuelve loco. Y cuando las riquezas llegan así, las personas no la valoran. Mire lo que le ha pasado a algunos deportistas, por ejemplo, a boxeadores. Se esforzaron, hicieron ejercicio, llevaron muchos golpes, llegaron a un campeonato mundial, ganaron muchos millones y de pronto llegan y piensan que eso nunca se acaba, se vuelven locos y vuelven a la misma miseria o a un estado peor. No, la bendición de Dios es progresiva porque Dios nos va enseñando a administrar la bendición. Poco a poco Dios nos va bendiciendo. Y de eso yo le doy testimonio de mi casa, de mi familia. Yo vengo de un hogar pobre, pero que Dios nos bendijo. ¿Me entiendes? Dios nos bendijo, que Dios nos prosperó, que Dios nos ha dado, nos ha enriquecido. Todo se lo debemos a Dios y tenemos que estar muy agradecidos con el Señor. Y empieza por tener una aptitud, ambos, tanto el esposo como la esposa, de ser pacificadores. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores porque ellos verán el reino de Dios. Un hombre pacificador es un hombre que procura la paz. Y de pronto hay cosas que no le gustan, que no está de acuerdo, pero que a través del diálogo respetuoso y de la oración alcanza la bendición de Dios. Hay hogares en donde uno de los dos no es convertido y hay hogares donde tienen un hijo de pronto que es rebelde, un hijo no convertido, un hijo que está cautivo por algunas circunstancias de la vida y que tal vez esa es la fuente del conflicto, porque a veces el conflicto entre padres se forma por los hijos, porque el uno lo disciplina exageradamente y el otro lo protege, lo cual es un daño para los hijos, se le hace un gran daño, porque no lo hacen de acuerdo. Hay un arma poderosa que tenemos los hijos de Dios. Recuerde, usted ha invitado al Espíritu Santo a su casa, usted ha invitado a Dios a su casa. Y es el arma de la oración. Con la oración podemos derribar fortalezas. Siendo pastor en un lugar, una hermana tenía un hijo, ya adulto, pero era un hijo que vivía con ella, era el único hijo soltero. Este hijo era el que le ayudaba, el que le sostenía, el que le daba el alimento, el que todo y pagaba los servicios en la casa, porque bueno, los demás hijos no decían, si él vive en la casa, que él cumpla la responsabilidad. Y tenía un buen empleo. Pero este hijo tenía un problema. Este hijo resulta que él los días viernes trabajaba lunes a viernes, los viernes llegaba en la tarde
se bañaba, se arreglaba, se perfumaba, le dejaba a la mamá la plata y decía, viejita, no se preocupe. Y se iba a tomar con sus amigos. Amanecía en la calle y a veces la amanecida se iba hasta el domingo. Varias veces esta madre iba y lo recogía donde estaba por ahí borracho, a veces en el billar, a veces en la cantina, a veces en la casa de un vecino, y lo traía casi arrastrado, casi cargado. Algunos le decían, señora, usted sí es alcahueta, déjelo para que aprenda. No, eso dice el que no siente nada, el que no tiene ningún aprecio, ningún sentimiento a esa persona, pero el que ama a su hijo, va y lo busca, va y lo busca. Pero había algo en esta hermana que era que ella oraba, ella dijo, yo voy a poner este hijo en las manos del Señor. El hijo testifica que varias veces él se iba a su cantina a tomar trago, el día viernes aparecía ya el sábado en horas de la madrugada, borracho, para seguir, descansar unas horas y seguir en la tarde, pero él me dice que él le impactaba algo, que encontraba siempre a su mamá orando. Él se iba a tomar y la mamá se arrodillaba a orar ahí en la sala. Entonces cuando llegaba, ella le decía, ay, mi hijo está orando por usted. No, viejita, no se preocupe, usted por qué se maltrata por mí. Y ella seguía orando. Un día, ella oró al lado de la puerta y puso una mecedora ahí junto a la puerta para sentir cuando viniera su hijo. Pero se quedó dormida de rodillas y el hijo pasó por encima y se fue a dormir. Dijo, ah, ¿quién la mandó a estar orando? Se despertó, se dio cuenta que había llegado y se fue a su habitación. Pero un día este hijo se metió en problemas. Allá en la cantina donde estaba hubo una pelea, tiraron las pelotas de billar, se dieron duros, rompieron botellas. En fin, un grupo salió correteando a otro y él se fue con otro compañero corriendo así en medio de su borrachera. Salieron huyendo varias cuadras. Cuando ya sintieron que nadie los perseguía, se sentaron en un bordillo y el uno dijo, uy, hermano, nos salvamos. Esos tipos son unos malandros criminales, oíste, esos tipos nos cogen y nos matan. Cuando él escuchó la palabra nos salvamos, se acordó de la mamá que oraba. Se acordó de su mamá que de rodillas estaba mientras él estaba en la calle. Se vino a la casa, entró, ciertamente su mamá había pasado toda la noche orando. Era domingo. Y ese domingo él le dice a la mamá en las horas de la mañana, después de dormir un ratico, le dice, viejita, voy para la iglesia. Y la mamá le dice, respete la casa del Señor. No es posible que usted vaya en estas condiciones a la casa del Señor. Entonces él dice, tranquila. La mamá se fue para la iglesia, pero él arregló una camisa, se bañó y se vino a la iglesia. Yo era pastor ahí. Y prediqué. Pero cuando terminó el culto, él se pone en pie y dice, hermano, disculpe, yo vine a entregarme, pero usted no ha llamado. ¿Puedo entregarme? Y dije, gloria a Dios, venga, vamos a orar por usted. La misma mamá se quedó sorprendida, salió de allá de las últimas sillas y se entregó al Señor. Desde ese día es una persona distinta. Ese hombre se entregó al Señor, dejó todo, el Señor lo cambió, le quitó todos esos vicios. Y luego testificó y dijo, hermano, casi me matan porque el pecado lo que produce es la muerte. Pero mi mamá estaba orando y gracias a su oración Dios me guardó. Qué importante es la oración. Cuando un hermano a mí me dice, hermano, no me entiendo con mi esposa, o hermano, mi esposo es así, asado, que encontramos defectos, yo le digo, solo ore, solo ore. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia la desbarata, pero la sabia la edifica. Cuando un hermano me dice, hermano, ¿qué pasa esto? Hermano, ore, ore. Hay un poder inmenso en la oración y en la oración invitamos nosotros al Señor a nuestras casas. Cuando tú invitas al Señor a tu casa, el diablo se va. Él al principio se revuelve y quiere como perturbarte porque siente la presencia del Señor y como quien dice, de aquí no me voy.
Y entonces tú sientes que las cosas como que se empeoran. Eso de los primeros días, pero persiste en la oración, que hay un poder inmenso en la oración. Y entonces cuando el Espíritu Santo empieza a tomar esa área y la presencia de Dios, y el Espíritu Santo inunda nuestras vidas, todas las circunstancias cambian, cambian. Por eso dice el Señor, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que a veces hay que callar. A veces, aunque tengamos la razón, mejor callamos y decimos, Señor, hay poder en tu nombre, Jesús. Eso es sabiduría. Uy, qué hijo tan difícil. No es que seamos permisivos. Hay una edad en que uno puede corregir a los hijos, pero hay una edad en que ya uno no los corrige. Hay una edad en que los hijos se les salen a uno de control. Por eso a los niños es bueno edificarlos en la palabra de Dios desde la temprana niñez. Llevarlo a la iglesia, que aprendan los valores y los principios de la palabra de Dios. Por eso es que hay que hacer el altar familiar cuando es niño, para que aprenda que en su casa reina la presencia del Señor. Por eso es que hay que llenar la casa de versículos, poner versículos en las paredes y poner alabanzas en las paredes. ¿Por qué? Porque allí reina la presencia de Dios. Por eso es que hay que invitar al Señor a nuestras casas. Pero cuando ya los hijos son grandes, además de hacer esto del altar familiar, y si ellos no quieren estar, lo que hay que hacer es la oración, la búsqueda de la presencia de Dios, porque lo que estamos llamados es a prosperar. La bendición solo vendrá en las familias que estén viviendo en armonía, que estén viviendo en paz, que estén viviendo en acuerdo, que estén viviendo en comunión. Y no solamente la bendición del dinero, es la bendición de la vida eterna, o sea, la bendición de la salud, la bendición de la vida eterna, la bendición del gozo que viene de Dios. Mire, esto es tan importante que un hombre se le dijo, cree en el Señor Jesucristo, y cuando él creyó y aceptó a Cristo en su corazón, serás salvo tú y tu casa también. Porque el hogar es el entorno donde nosotros nos movemos con toda confianza. ¿Sabe que hay personas que vienen alegres de su trabajo? Saludan al compañero, viven en armonía con los compañeros, viven en armonía con el conductor, vienen, saludan a los vecinos, pero apenas pasan el umbral de la puerta, sufren una metamorfosis, sufren un cambio. Vienen, hola vecino, hola vecina, buenas tardes, ¿cómo está? Y cuando llegó a la casa, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Dónde están mis chancletas? ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Dice, ¿qué pasó? El hombre que 10 pasos atrás venía saludando, venía contento. ¿Y qué pasó? Esa es la influencia de un espíritu malo que se ha querido meter en tu casa. Es la ausencia de la presencia de Dios en tu casa. Porque cuando Dios está ahí, entonces usted llega y la esposa lo saluda con una sonrisa. Amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? O el esposo está en casa y llegó la esposa de su trabajo, mi amor, ¿cómo estás? Llegan los hijos y salen a recibirle, papá, y hay una expresión de cariño, porque en el hogar hay calor, hay afecto, hay respeto, hay comunicación, hay cariño. ¿Por qué? Porque allí está Dios, porque allí está la presencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es una necesidad muy importante. Vea, mi hermano, cambiemos nuestra forma de pensar. Si nosotros dejamos que la palabra de Dios empiece a entrar en nuestra mente y empezamos a meter información del cielo aquí a nuestra mente y a dejar que el Señor dirija nuestros pasos, nuestra vida cambiará en forma tal que cuando cambie, nuestra vida, nuestras actitudes van a cambiar para ver la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Roma y les dice, hermanos, capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, o sea, a las costumbres como viven los demás, no os conforméis. ¿Sabe qué? Que a veces da tristeza que hasta en los hogares cristianos no hay armonía, y hay hogares que no tienen a Cristo y se pusieron de acuerdo, y hay unos cristianos que no. Vamos a reprender eso en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo, que la presencia de Dios tome parte importante en nuestras casas. Miren, entonces dice, no se conforme como viven en este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso se comprueba. Esto se comprueba. Yo he visto familias muy pobres, pobres, que han conocido a Cristo, que vivían en un mundo de conflicto, pero cuando conocieron a Cristo, lo primero que hicieron fue entre ellos pedirse perdón. Y dice el hombre a su esposa: amor, mujer, perdóneme, yo he sido llevado por mi mal temperamento, por mi mal genio, por mis malas acciones, pero perdóneme, me perdona. Y la esposa le dice: sí, yo lo perdono, pero también perdóneme, porque yo también a veces grito, soy cantaletosa. Dice: ¿por qué no oramos? O invitan al pastor, ore por nosotros. Y empiezan a invitar al Señor a su casa. Y todos los días sacan 10 minuticos para orar juntos. Ahí se sientan a la mesa, se toman de la mano. Señor, diríjanos, bendícenos, guarda nuestra casa, danos salud, cúbrenos con tu sangre, multiplica nuestros recursos, guarda nuestros hijos, ayúdanos a salir adelante, mira mi trabajo, Vamos a leer la Biblia, y leen un salmo, leen una porción de la Biblia. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y eso empieza a hacerse. Y después empiezan: ay, vamos a arreglar la casa, que está en unos ahorros, vamos a arreglar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y de pronto empieza: qué casa tan bonita. No, vamos a comprar allá. Hoy Dios les dio una casa, ya tienen casa propia. Oye, ya tienen negocio. Y no crea usted que eso, que es que le dicen: ¿y qué, te ganaste la lotería? ¿Qué pasó? No, 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 es la bendición del Señor, porque vives en armonía. Oye, la bendición del Señor que trae salud, porque vives en armonía. Y eso, cuando sucede, entonces el Señor empieza a guiar nuestros pasos. Jehová es mi pastor, porque Él está en mi casa, Él pastorea. Señor, dígame cómo hacemos, guárdame, Señor. Si este negocio no está en tu voluntad, no lo permita. Y si esto está en tu voluntad, bendícelo, Señor. Dame buena oportunidad. Y Dios los empieza a prosperar, porque están en armonía, porque Él es nuestro pastor y nada nos falta. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces uno está descansado, está tranquilo, junto a aguas de reposo, me pastorea. Entonces uno vive agradecido. Quiero invitarlo a que usted hoy, mi hermano querido, invita al Señor a tu casa. Invita al Señor a tu vida. Porque a veces nos dejamos guiar por el mal genio, por el mal temperamento. No, despójese, desármese. Lo que está necesitando es a Dios. A veces yo he escuchado malos consejos, como el que póngase los pantalones, actúe con él. No, 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 no. Deje que el Señor sea el que guíe tus pasos. Ámense, mire. La Escritura nos dice a nosotros cómo debemos relacionarnos con los que nos rodean. Y el Señor entonces nos enseña, por favor vean en sus Biblias, en el libro de Colosenses, en el capítulo número 3, a partir del verso 18, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Por qué dice eso? Para que vuestra conducta, vuestro testimonio, para que los que no son convertidos se conviertan al Señor, si tienen esposos que no son convertidos. Entonces, no, es que el esposo le prohíbo ir a la iglesia. No, eso no conviene en el Señor. Te tienen que decir: vea, a usted sí que le conviene que yo vaya a la iglesia. La primera beneficiada, o los primeros beneficiados con que uno vaya a la iglesia, con que uno busque a Dios, son los de la casa. ¿Me entiende? Porque cuando Dios toma el dominio de nuestras vidas, seremos fuente de bendición. Entonces, mujeres casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, escuchen bien, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Tremendo. ¿Qué quiere decir eso?
no sea grosero, ¿me entiende? No sea grosero. Hay hombres que son ásperos. Para usted decir que usted es el varón de la casa no necesita ser ni altivo, ni gritón, ni altanero, ni vulgar, ni grosero. En Primera de Pedro, en el capítulo número 3, entonces el Señor lo enseña lo mismo y mire cómo dice. Gloria al Señor, qué bueno es nuestro Dios que nos enseña a vivir. Por eso es que en Él es fuente de bendición. Y dice aquí, vea, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces la hermana tiene que tener una buena conducta, un buen testimonio. A veces hay cristianas que van a la iglesia, son buenas hermanas, pero no descuide su hogar, hermana. No deje de ser cariñosa, no deje de atender sus obligaciones de casa, su rol de mujer. ¿Me entiende? Su esposo, sus hijos. Y dice, considerando vuestra conducta casta y también respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos de lujo, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Sabe lo más lindo de una mujer? Es ser femenina. Y ser femenina no es tener un vestido vulgar, no, sino en su trato. Cuando la mujer tiene un trato cariñoso, amoroso, unas palabras dulces, logra más que cuando es altanera, que cuando es cantaletosa, que cuando es cansona. Con cariño logra más. Usted viene y le dice a su esposo, amor, papi, venga, considere, mire, usted se ha dado cuenta de esto, eso se llama ser sabio. Hagamos esto, usted puede. Y entonces va a lograr mucho, mujer. Pero oiga los varones, aquí en Colosenses le dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:19. Ajá. Pero vea lo que dice aquí, Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, o sea, con vuestras mujeres vivid sabiamente. ¿Cómo? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Trate a su esposa como si fuera un vaso de cristal. Lo frágil no es débil. Lo que es débil al impacto. Lo frágil no está hecho para quebrarse. No, trátela con cariño, como cuando usted lava el vaso que lo tiene, no lo tiró. El vaso de plástico se puede tirar, pero el vaso de cristal no. Como a vaso más frágil, porque usted también, varón, usted también es frágil, pero ella es más. Como a coherederas de la gracia de la vida, y dice, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces cuando nos dice, no seáis ásperos, es para que tu oración no tenga estorbo. Señor, bendíceme, Señor, dame ese trabajo, Señor, dame ese ascenso, Señor, dame ese negocio. Pero en la casa usted es grosero, usted es áspero, no se le escucha una expresión de cariño, no se le escucha una expresión de amor, ¿ah? No se le escucha orar, ¿ah? No se le escucha aplaudir al Señor, aplaude al Junior, aplaude todas las groserías que hay, pero no a Dios. Entonces cambiemos, porque es que Dios quiere bendecirte, acuérdate, acuérdate, Dios en casa, Dios en casa. Amén. Y entonces dice, hijos, Colosenses 3, Colosenses 3 enseña que la esposa debe ser amorosa, sujeta a su esposo. Los maridos deben de ser cariñosos, no ásperos. Verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No tiene usted que estar cansando a su hijo, regañándolo. No, no, no. Vive en armonía, que Dios tiene bendición. Entonces vamos a aprender a perdonarnos. Vamos a aprender a invitar a Dios a la casa. Y yo quiero invitarlo en este momento. Qué bueno que usted pueda pedir perdón y decirle a su esposa, cariño, amor, María, Carmen, como usted le diga, negrita, linda, perdóname.
Yo a veces sí, ¿verdad? Yo creo que vivimos a veces, no nos rinde la plata, no nos rinde el trabajo, a veces me veo que estoy sin trabajo, pero es porque yo he sido grosero, perdóneme, yo hoy lo reconozco. Venga, le invito, vamos a orar. Usted me perdona, yo quiero invitar a Dios a mi casa porque yo lo que quiero es ser bendecido. Y la esposa le dice, no, yo también, yo a veces soy gritona, a veces soy cansona, reconozco. Necesito que el Espíritu Santo sea el que cambie mi forma de ser. Porque es que yo a veces quiero ser, pero reacciono bajo impulso. Que el Señor Jesús sea el que tome el control de tu vida y el Espíritu Santo te llene para que seas transformada en una nueva persona. Esos hijos impulsivos, invítelos ahora, vamos a orar. Vamos a invitar al Señor, pídanse perdón, pero vamos a invitar. Tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Así lo enseña la Biblia, soportándose unos a otros. Ahí está en el mismo capítulo 3 de Colosenses, los versos anteriores. El verso 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y oiga, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Armonía es paz, armonía es acuerdo, armonía es dirección del Espíritu Santo. Y si la tiene, serás prosperado, tu casa será enriquecida. ¿Sabe que ese hermano que le dije, el borracho que le testifiqué ahorita, empezó a cambiar? Llegó a la iglesia, se bautizó, cambió tanto que en la empresa donde trabajaba lo ascendieron, luego metió la hoja de vida en otra empresa mejor, mejor sueldo, después se casó en la iglesia, ¿ah? Dios le dio su casa propia, Dios le dio una familia linda, hoy día tiene unos hijos que ya se graduaron en la universidad, son profesionales y son hijos de Dios. Qué palabras lindas el día que el hijo se graduó en la universidad, digo, yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a mi padre por haber escogido a Dios y meter a Dios en la casa, y doy gracias porque cuando tenía un examen muy difícil, orábamos en casa y Dios me ayudó. Cuando deseaba algo, lo pedimos en oración en la casa y Dios nos lo dio. Y así que gracias, papá, todo se lo debo a Dios y a usted que me enseñó el Señor. Es que aprendieron a soportarse, que tenemos que aprender a soportarnos, a perdonarse para vivir en paz. Amén, para vivir en paz. Porque saben que si vivimos en paz hay bendición, hay prosperidad, hay riqueza. ¿Usted quiere ser bendecido? Seguro que sí, ¿verdad? Señor, bendice mi casa, bendice mi vida, bendice mi familia, bendíceme en todo lo que haga. Invita a Jesús. Ay, hermano, yo he invitado a Jesús. Sé lleno del poder del Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo tome todo el control de tu vida. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, pero con Jesucristo somos más que vencedores. Con Jesucristo somos victoriosos. Con el poder del Espíritu Santo podemos hacer proezas. Con el poder del Espíritu Santo somos vestidos de amor, de gozo, de paz. Ese es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, templanza y mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. No tenemos que comer, vamos a orar. ¿Cómo hago? Vamos a orar. Señor, yo usted lo invité a esta casa. Yo crecí en un hogar donde carecíamos de muchas cosas, pero nunca de Dios. Y cuando ya llegamos al extremo que parecía que no había, Dios abría ventanas en los cielos y enviaba bendición. Es mi experiencia, yo se lo cuento por mi experiencia, la que aprendí en casa. Y esto ha sido tan maravilloso que aún en la escasez siempre ha habido recursos. Y no solamente para nosotros, ha habido hasta para dar, porque el hombre de Dios puede dar, porque Dios bendice al dador alegre. Y en la pobreza, Dios nos bendijo y nos sacó adelante. Y todo se lo debemos a Él. Mis hermanos fueron educados y prosperados. Mis padres fueron bendecidos, gozan de paz. Mi papá partió con el Señor en paz.
Mi mamá hoy está de cumpleaños, 89 años, gozosa, buena salud, en paz, y todo porque hemos invitado al Señor a nuestra casa. Invita a Jesucristo a tu casa ahora. Por favor, ore ahí en casa. Si puede tomarse de la mano con su esposa, y si tienes hijos cercanos, quieres invitarlos, quiero orar por ustedes. Vamos a pedirle al Señor, ayúdanos a vivir en paz, te invitamos a esta casa. Vamos a soportarnos. No te soporto. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Señor, enséñanos a vivir en armonía. Perdóneme, perdóneme, papá. Yo hoy a veces soy grosero. Perdóneme. Perdóneme, hijo. Yo también a veces lo maltrato y se me va la mano. Perdóneme, esposa. Pero, Señor, vamos a empezar una vida nueva en el nombre de Jesús. Amado Señor Jesús, Dios y Padre nuestro, hemos predicado lo que tú me dijiste que dijera. Y solo tú conoces cada uno de los hogares que están escuchando esta enseñanza. Hay algunos que son muy necesitados, Señor, porque no han vivido en armonía, porque han vivido en conflictos, en reclamaciones, pero ahora aquí están, pidiéndote perdón a ti, Señor Jesús, y pidiéndose perdón y perdonándose entre ellos. Yo te ruego, Dios, que esas manos que se unen para pedir perdón y que te invitan a sus casas, yo te ruego, Señor, tu palabra dice que al que a ti viene, tú no le echas fuera. Entra en esas casas. Toma el señorío con el poder de tu Santo Espíritu. Llena a estos hermanos, bautízalos con el poder del Espíritu Santo para que vivan una vida llena de gozo, de paz, de alegría. Señor Jesús, en armonía, de bendición, de prosperidad, una fuente de riqueza que salta para vida eterna en todo lo que emprendan, Señor. Dios mío, bendice sin añadir ninguna tristeza, sino bendice con alegría. Que tengan en todo tiempo para dar, Señor, para prosperar, para salir adelante. Que estos hijos puedan progresar, alcanzar grandes metas y siempre te reconozcan que tú eres la fuente de bendición. Llámalos, Señor Jesús, al altar familiar, al rato de oración en casa y de lectura de la palabra, a tu presencia en casa. Y echamos de aquí la presencia y la influencia de todo espíritu malo, de todo pecado, de todo espíritu de destrucción. Somos ahora nuevos en Jesús porque queremos la bendición. Enséñanos a vivir en armonía para ver tu bendición y tu salud y la salvación, que es la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo reine en sus familias.